Bueno, vamos a trabajar estos ejemplos de multiplicación de polinomios. Recordemos que polinomio es una palabra genérica. Específicamente serían binomios, binomio por binomio. Entonces vamos para que sea más fácil, escribirlo de manera vertical. Y vamos a escribir debajo de cada término su semejante, en este caso la y, debajo de la y, y menos 4 debajo de menos 3. Hago mi línea, multiplicamos, y por y al cuadrado, y por 3, positivo, sería positivo, 3y, menos 4 por y. Recordemos que el siguiente resultado lo vamos a escribir debajo del segundo término de nuestro resultado anterior. Entonces, negativo con positivo me da negativo, 4 por y, 4y. Ahora, negativo con positivo me da negativo. Entonces, 4 por 3, 12. Ahí estamos. Hago mi línea y voy a simplificar, es decir, seguir la ley de signos de suma y resta. Entonces, y al cuadrado, como no tiene con qué operar, solo lo copio. Signos distintos se restan. El resultado tiene el signo del número mayor, que en este caso es negativo. 4y le quito 3y, me queda y. Y 12. Esa es la respuesta. Ahora vamos aquí. Los escribo de manera vertical, m menos 2 y abajo g, aunque no son términos semejantes, pues lo más aproximado a lo correcto sería pues escribir las literales juntas y los enteros juntos. Ahora mi línea y digo g por m, g por 2, g por 2 sería positivo con negativo, me da negativo 2. 2g. Ahí está. Ahora vamos a multiplicar el 8 por lo de arriba. Ahora recordemos que cuando calculo que mi respuesta no va a caber en los espacios o no va a encontrar semejante en el resultado anterior, entonces le busco un nuevo espacio. Es decir, que 8 por m, como no lo puedo escribir debajo de estos, entonces le hago una nueva categoría y aquí sería positivo con positivo, positivo, positivo 8m. Ahora 8 por 2 negativo sería positivo con negativo, me da negativo. Y entonces 8 por 2, 16. Bueno, entonces, aquí en la operación, sí puedo escribir términos que no sean semejantes si no tengo otra opción, ¿verdad? Porque aquí pues me quedo cabal literales y enteros. Ahora en las respuestas de las multiplicaciones no puedo hacer eso, ¿sí? Voy a escribir en orden de resolución lo que vaya a operar con la primera literal, pero lo que yo multiplique con el segundo término va a tener que buscar espacio dentro del resultado anterior y si no, pues buscar un nuevo espacio. Por eso es que acá los resultados de la multiplicación de 8 por lo de arriba lo escribí a un lado, porque no había términos semejantes en la respuesta de la multiplicación de g por lo de arriba. Ahora pues simplifico, en este caso es súper fácil porque no hay ningún término que operar, simplemente los voy escribiendo conforme fueron apareciendo en mi operación. Y aquí estaría.
Vamos por este. Acá también pasa lo mismo que arriba. No tengo términos semejantes para colocarlos uno debajo del otro, pero pues voy a tratar de ordenarlo lo más eh, lógicamente posible. En este caso 5 y debajo W y menos 4. Entonces, pretende ser asterisco. Entonces, ahora, en este caso, voy a multiplicar la W. Recordemos que aquí todo esto es un término. No hay ningún signo positivo o negativo intercalado, entonces todo eso es un término, entonces todo eso es un término. Simplemente lo escribí un poquito separado, nomás para que nos demos cuenta que cuando yo encuentro que sí puedo multiplicar una literal por otra, entonces lo hago. En este caso sería el cuadrado y x y y solo lo escribo. Ahora w por menos 5, entonces sería menos 5w, porque positivo con negativo es negativo. Entonces 5 por w, 5w. Ahora, otra vez acá, vamos a multiplicar el segundo término que es negativo 4 por lo de arriba. Entonces sería negativo 4 por wx y y. Obviamente aquí no lo puedo escribir debajo de este porque aquí es w al cuadrado x y y. Tampoco aquí porque aquí no tiene x y y. Entonces le voy a escribir, le voy a hacer un espacio a la debajo y a la par del último resultado anterior. Entonces sería menos, porque negativo y positivo me da negativo. 4 wx y. Y ahora negativo con negativo me da positivo. 4 por 5, 20. Entonces hago mi línea y ya. En este caso sería todo w, x, y menos 5w menos 4w, x, y más 20. En estos casos, pues, nos damos cuenta de que por ser que no tienen términos semejantes, pues nos han dado 4 términos en la respuesta, ¿verdad? Un polinomio de 4 términos. Acá, cuando nosotros hicimos nuestra operación, pues sí hubo un término semejante que nos dio la operación. Entonces los escribimos y nos dio un trinomio. Entonces, ahí sí que dependiendo de cómo vayamos manejando y ordenando los datos de los ejercicios, así va a ser la cantidad de términos que nos dé en la respuesta. Entonces, no hay un número exacto de términos. Prácticamente sería conforme a lo que vayamos resolviendo el ejercicio, la cantidad de términos. En este caso es un trinomio y un binomio. Pero en este caso vemos que hay dos literales, hay dos términos semejantes, g al cuadrado y g al cuadrado. En este caso lo que tengo que hacer es simplificarlos, es decir, positivo con positivo me da, no, signos iguales se suman, ¿verdad? Aquí estamos sumando, siguiendo la ley de signos de suma y resta. Positivo con positivo se suma, el resultado es positivo. Entonces, 2g al cuadrado menos g. Ahora voy a escribir acá 2g al cuadrado menos g. Voy a escribir aquí 2g al cuadrado menos g, y esto es el de la suma de estos 2g al cuadrado, y este solo lo copio porque no lo puedo sumar a los demás. Ahora debajo de esto voy a escribir g más 3. Bueno, aquí pues voy a escribirlo de esta manera, g debajo de la g. El 3, pues no hay ningún término que sea solo
solo entero, como lo vimos aquí arriba. Aquí sí había un término solo entero. Entonces, lo que voy a hacer es escribirlo hasta acá. Bueno, ahora, g, ahora voy a multiplicarlo. G por 2g al cuadrado. 1 por 2, 2. G, 2 y 1, 3. Menos G y G me da positivo con negativo, me da negativo. G y G, G al cuadrado. Bueno, ya terminé de multiplicar por G. Ahora el 3. Entonces, 3 por 2G al cuadrado me da 3 por 2, 5. No, no, 3 por 2, 6, ¿verdad? Y me va a dar 6G al cuadrado. Aquí ya tengo G al cuadrado, entonces lo escribo debajo. Sería positivo y positivo, me da positivo. 2 por 3, 6. G al cuadrado. Y ahora 3 por negativo G. Positivo y negativo me dan negativo. 3 por G, 3G. Entonces, en este orden me aparece que hay términos semejantes acá. Entonces, por eso es importante tratar la manera de buscar una solución lógica a la hora de ordenar nuestros datos, ¿verdad? Tratar la manera de colocar los términos debajo de lo más parecido que encontremos. Y si definitivamente no hay, entonces hay chance de pues escribirlo de esta manera. Ahora, vamos a simplificar según la ley de signos. Aquí pues no hay que simplificar nada, solo se copia. Tengo negativo g al cuadrado y positivo 6g al cuadrado. Entonces sería signos distintos se restan. El resultado tiene el signo del número mayor que es positivo. Entonces a 6 le quito 1, me queda 5g al cuadrado. Y este pues solo lo copio. Esta sería la respuesta. Ahora, quiero recalcar que acá estamos siguiendo la ley de signos de multiplicación. Y aquí estamos siguiendo la ley de signos de suma y resta. Un ejemplo más. Entonces vamos a trabajar este. Vamos a ordenar ahora f al cubo más h al cuadrado más 5fh, y acá vamos a ordenar f debajo de lo más parecido que encontremos, que en este caso es f al cubo. Debajo escribo f, y h debajo de lo más parecido, que en este caso es h. No uso el término semejante porque el término semejante no tiene nada que ver con esto. Estos no son semejantes. Son parecidos porque en este caso la h está en la primera potencia y aquí la h está al cuadrado. Son parecidos, no son semejantes. Aclaro eso. Entonces ahora hago mi línea f y f me da f a la cuarta potencia. F y h al cuadrado me da positivo f h al cuadrado. Y f por 5fh me va a dar 1 por 5, 5, f y f al cuadrado. Y f y h pues solo lo copio. Ahora voy a multiplicar la h por todo lo de arriba. Entonces, f sería h por f al cubo. Me va a dar un resultado de f al cubo h. Pero aquí no encuentro ninguna operación que tenga f al cubo, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir hasta aquí. ¿Sí? F al cubo
y h. Negativo con positivo me da negativo. Bueno, ahora voy a multiplicar h por h al cuadrado. No hay ningún término acá que sea solo de h, que en este caso me daría h al cubo, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún término que tenga h al cubo. Entonces lo escribo hasta acá. Negativo y positivo me da negativo. Entonces h y h, 2 y 1, 3. Ahora h por 5FH me va a dar, me va a dar, me va a dar 5, negativo 5FH al cuadrado. Bueno, aquí encontramos que aquí sí hay una F con H al cuadrado. Entonces sí lo puedo escribir debajo de este, que sí aparece. Entonces, negativo con positivo me da negativo. Entonces, 1 por 5, 5. H por FH. La F solo la copio porque no tengo con qué operar. Y la H sí la puedo multiplicar. Entonces, H y H me da H al cuadrado. Muy bien. Entonces, estos los escribimos fuera porque no hay ninguno donde yo pueda escribir F al cubo H. Ni tampoco H al cubo. Entonces, pero sí, 5FH al cuadrado sí lo puedo escribir debajo de este porque sí son semejantes. Estos sí son semejantes, tienen las mismas letras y las mismas letras con la misma potencia. Hago mi línea, ya puedo simplificar, es decir, seguir la ley de signos de suma y resta, en este caso, aquí, para que no nos olvidemos. Aquí es suma. Entonces, f a la cuarta potencia, f a la cuarta potencia, ahora signos iguales, signos distintos se restan, el resultado tiene el signo del número mayor, en este caso es negativo. Entonces, a 5 negativos le quito un positivo, entonces me queda 4. La FH solo la copio al cuadrado. 5F al cuadrado H, solo lo copio, menos F3H menos H al cubo. Entonces aquí nos dio un resultado de 1, 2, 3, 4 y 5 términos.